Hola y bienvenidos a nuestra iglesia North Coast. Gracias por estar en un servicio en español más. Estamos felices que estén con nosotros. Tenemos unos anuncios rápidamente que no queremos que se pierdan. El primero es que los grupos de vida ya comenzaron. Si no estás registrado en uno, tienes que contactar a Marco Ramírez a mramirez@northcoastchurch.com y él les va a mandar información de cómo registrarse. Además de eso, si quieren saber más información sobre eventos, pueden mandarnos un correo a info@iglesianorthcoast.com y vamos a estar buscando esos correos para responderles y mantenerlos informados lo mejor que podamos. Además de eso, tenemos una increíble alabanza de parte de nuestro equipo y un buen mensaje de parte de Ray, así que nos vemos después del mensaje. Jesús, Padre, eres tan hermoso, Padre, eres tan hermoso en todo lo que haces. En cada paso que damos, tú estás presente, Padre. En cada día que nos despertamos, nos das aliento de vida, Padre. Eres hermoso, eres grande, eres omnipotente, Padre, sí, y te alabamos hoy. Recibe nuestra alabanza, Padre. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No te importó el precio, te entregaste en mi lugar. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, por toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe.
nadie hay como tú. Este sermón de hoy está dirigido a aquellos que han sido golpeados. Porque en algún momento en la vida alguien nos golpeó, alguien nos hirió. Porque en algún momento en la vida hemos recibido algún castigo de alguna persona o alguna herida de alguna persona que ya sea que cargamos todavía hoy o que quizás nos ha dado que pensar durante nuestra vida en algún momento de nuestra historia. Hoy estoy dirigiendo este sermón a las personas que por una u otra razón han recibido alguna palabra difícil en su vida, han recibido algún castigo físico, alguna persona que ha sido maltratada. Y tal vez es usted, sí, usted que está ahí detrás de la cámara, tal vez es usted que necesita escuchar algo así. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene para usted hoy? Porque todos cargamos algún tipo de herida en nosotros. En algún momento de su historia, en algún momento de su vida, en algún momento de la mía también, alguien me ha hecho daño. Y posiblemente usted sigue cargando ese dolor. Y posiblemente yo sigo cargando ese dolor. Hoy en la historia que vamos a ver, quizás usted va a decir, la estás tratando de manipular bastante. Pero lo que veo yo hoy es a un par de discípulos, a un par de personas, de predicadores, de siervos de Dios, que han tenido que lidiar con una situación donde los han golpeado. En este caso, físicamente. Y tal vez es usted. Tal vez la pandemia lo ha golpeado físicamente. Tal vez la pandemia le ha dado una paliza en términos emocionales, en términos psicológicos, en términos económicos. ¿Cuál es la paliza que usted ha recibido? Este mensaje entonces es para usted. Y si tengo su atención, quiero comenzar leyendo el texto, que hoy es bastante. Estamos en el capítulo número 16 del libro de Hechos. En este estudio de un libro que nos recuerda cómo comenzó la iglesia de Cristo, cómo comienza este gran movimiento que reúne muchas gentes de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, y lo que quiere hacer es formar un reino, el reino de los cielos. Formar una comunidad, la comunidad de creyentes. Formar una familia, la familia de Dios. Gente que ha sido reunida de diferentes aspectos de la vida para poder ser traídos, para ser familia, para ser hechos hijos de Dios. Porque antes estábamos afuera de la familia de Dios, hoy somos adoptados en su familia. Y muchos de estos adoptados, igual que los niños que han sido adoptados en muchas familias en todo el mundo, vienen con dolor, vienen con problemas de abuso, vienen golpeados. Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40. Voy a ir un poco rápido en la lectura y después vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene para nosotros hoy y darnos esperanza, porque la mayoría de nosotros que estamos golpeados, lo que necesitamos es esperanza. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, dice Lucas que está escribiendo, y recuerden, el lugar de oración está cerca del río, ya lo definimos la semana pasada, es un lugar de adoración, es en el sábado, donde tienen que ir porque no hay una sinagoga en Filipos. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, y ya con solo eso la muchacha tiene que perder.
porque ser mujer y ser esclava en el primer siglo era un concepto de no ser nadie. Una joven esclava tenía un espíritu de adivinación, un espíritu dentro de ella. ¿Usted ha conocido gente que tiene espíritus malos dentro de ellos? Alguna vez en mi historia yo me he topado con gente que tiene espíritus que vienen completamente del mal y me han hablado directamente, pero esta muchacha lo que hacía era con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces dice Lucas, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Hey, si el enemigo, si un espíritu maléfico dice eso, ¿por qué no estar contento? Estamos viendo que está diciendo la verdad. Parece que así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. A Pablo, déjeme decirle, a Pablo no le molestaba lo que estaba diciendo la mujer. La muchacha estaba diciendo una verdad, estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que venían a darle al pueblo el mensaje de salvación. El problema aquí es el medio de información, no es la información. A veces el medio de información no es confiable, aunque la información sí sea confiable. Y eso es lo que hace el enemigo, gente. El enemigo agarra información verdadera, información que es correcta. El enemigo va a agarrar la verdad de Dios y la va a torcer de manera que pueda hacer algo en contra del reino de los cielos. Así que tenga mucho cuidado con la información que usted escucha de muchas fuentes, porque pueden ser verdades torcidas. Versículo 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, se les secó la mata de oro. La gallina de los huevos de oro ya no pone huevos. Echaron mano a Pablo y a Silas. Y oigan lo primero que hacen. Los arrastraron a la plaza. Vemos violencia. Vemos lo que estamos viendo en la sociedad actualmente cuando en medio de muchas marchas de derechos y marchas en protesta, vemos que pasa lo mismo, mucha gente arrastrándose. Entonces los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Ahora, tome en cuenta estas cosas. Esta parte del texto es sumamente importante para lo que va a pasar más adelante, porque los acusan, número 1, de ser judíos y número 2, de ser alborotadores. Número 3, de enseñar costumbres que no son costumbres romanas. ¿Y por qué es esto importante? Lo vamos a ver en un momento, ya se los voy a mostrar. Pero me encanta que dicen que son alborotadores. La gente lo conoce a usted por ser un alborotador. Ahora, no estoy hablando de que usted salga a la calle, empiece a pegar gritos y salga con pancartas o qué sé yo. Eso es diferente. Estoy hablando, usted es un agitador por Cristo. Sus palabras traen algún tipo de conflicto en el corazón de la gente cuando usted habla, porque eso es lo que hace una revolución espiritual. Pablo y Silas eran revolucionarios espiritualmente, de alguna manera. Y por supuesto, como todo es espiritual, entonces va a trascender a la vida de la sociedad. Estos hombres están alborotando a nuestra ciudad, están enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo. Y aquí tenemos a la mayoría. Recuerden, hemos hablado en el libro de Hechos mucho acerca de la mayoría. La mayoría, la multitud, se amotinó contra Pablo y Silas. Solo me imagino todo lo que estaban sufriendo en ese momento Pablo y Silas. El castigo que estaban recibiendo. Y se nos va a decir más adelante. Y los magistrados mandaron a que se les arrancara la ropa, número 1, y que se los azotaran.
El azote en ese tiempo eran 40 latigazos menos uno, 39 latigazos que se les daba en la espalda. Estos látigos no eran una tirita de cuero suave como los conocemos hoy quizás. No es un cinturón, no es una faja de cuero. Era así, una cinta de cuero pero con puntas de acero muchas veces que partían la piel. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Hagamos un recuento hasta aquí. Los arrastraron, se amotinaron contra ellos, les quitaron la ropa, los azotaron, les dieron muchos golpes y los echaron a la cárcel. ¡Ja! Completamente apaleados, Pablo y Silas. Entonces, ¿qué hicieron? Ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Esto era alta seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior, en el puro rincón, en el último calabozo, y les sujetó los pies en el cepo. Si usted no sabe qué es un cepo, sépalo en este momento. Un cepo es un aparato de madera que tiene, es como una tijera de madera que cuando usted la abre puede meter los pies y las manos en hoyos que tienen. Entonces la mitad de los hoyos van a coincidir con las dos partes de la madera. Al cerrarlo, entonces sus pies y sus manos van a estar atrapados ahí. Ese es el cepo. Y dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron entonces a rezongar y a llorar y a decir, ¿por qué nos pasa esto? Y a tirar un berrinche. No. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Qué tipo de locos son estos? Están en el cepo, han sido apaleados, están posiblemente sangrando, débiles, no les han dado de comer, no les han dado agua, no estoy seguro de esta situación, pero están en una circunstancia donde orar y cantar es lo menos que se le ocurriría a alguien normal. Lo que pasa es que estos dos tipos no son normales. Lo que pasa es que cuando usted sigue a Cristo, usted ya no es normal, muchas veces. Porque hay una nueva normalidad en su vida. Es como esto de la pandemia, una nueva normalidad. ¿Qué estaba pasando? Los otros presos los escuchaban. Estaban siendo, me imagino, comidos completamente. ¿Quiénes son esos locos? Esos son los dos nuevos. Son los judíos, los que trajeron el mensaje que está alborotando al pueblo. Entonces, de repente, versículo 26, se produjo un terremoto. Tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Por qué esto? Lo que pasa es que la autoridad romana tenía estrictas reglas para todos los carceleros. Si el preso se escapa, a ti te va a pasar lo mismo que le iba a pasar al preso. La sentencia del preso es para ti. Si estaba sentenciado a muerte, tú vas a morir. Si estaba sentenciado a cadena perpetua, tú vas a tener esa cadena. Ahora, recuerde, esto no son solo un par de presitos, un par de prisioneros que se le escaparon. Él estaba pensando que se le había ido todo el mundo. Todos los ratones se habían salido de la ratonera y el hombre estaba desesperado. Por eso estaba a punto de matarse. ¿Para qué vivir? El castigo que le iban a dar los romanos no era ni comparado al que iban a recibir cada uno de los presos individualmente. Sí, usted tiene que ver esto. Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido apaleados. El carcelero tenía miedo de lo mismo para su propia vida. Porque esa es nuestra vida. Algunos de nosotros estamos apaleados. Hemos sido golpeados en muchas circunstancias de la vida. Otros de nosotros tenemos miedo que nos pase, porque tal vez ya nos pasó antes. Porque tal vez nunca nos ha pasado, pero hemos visto los ejemplos. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, porque recuerden, estaban en la cárcel, en el calabozo más profundo, en el más oscuro, en el más cochino, posiblemente en el más húmedo. Pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas.
Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Muchos de nosotros hemos preguntado eso. Algunos hemos encontrado la respuesta en Cristo, algunos tal vez no. Y tal vez usted es uno de los que no ha encontrado esa respuesta si nos está viendo en este video. Si no ha encontrado la respuesta, le invito a quedarse, porque tal vez usted ha tenido tanto dolor que no ha encontrado respuesta a la pregunta de cómo puedo ser salvo, cómo puedo librarme de todo este dolor, de todas estas heridas que llevo encima mío. Pablo le responde algo que parece un poco sencillo, en realidad. Parece un poco simple. Y sin embargo es así de simple que nuestra fe es. Cree en el Señor Jesús. Y así tu familia y tú serán salvos. Yo creo que Pablo no le está diciendo necesariamente o prometiendo salvación eterna a su familia, más bien le está diciendo: tú puedes ser salvo eternamente y tú puedes salvar a tu familia, tú puedes ser parte de este proceso de salvación para tu familia. Sin embargo, déjeme decirle que en el primer siglo, la decisión del padre de familia, del líder de la casa, era la decisión de toda la familia. La semana pasada vimos cómo Lidia se decidió bautizarse igual que toda su familia. Ella era posiblemente la líder de su casa. Entonces, hay un par de opciones aquí. Pero sin embargo, ellos le expusieron la palabra de Dios. Después de esto, dice el versículo 32, a él y a todos los demás que estaban en su casa. Recuerde, no era necesariamente que todos los de su casa iban a decir: claro, voy a aceptarlo. Ellos decidieron ofrecerles el mensaje de salvación a todos. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Me encanta esto. Se los llevó, los sacó. Él sabía el precio que podía pagar por sacar a estos presos, pero ahora no le importaba, él ya era salvo. Ve la riqueza de esto. A él ya no le importa tanto si lo golpean físicamente, si lo castigan físicamente, porque él ahora está a salvo en su vida completa, en su vida espiritual. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, después de haberles lavado las heridas a Pablo y Silas. Les sirvió comida, los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. 35. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Lo que el carcelero ya había hecho la noche anterior, le mandan a decir los magistrados. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Váyanse en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. ¿Recuerdan al principio? Cuando empezamos a leer, les dije que era importante la acusación que les daban a Pablo y a Silas, que estaban alborotando, que eran judíos, que traían nuevas costumbres. La cosa es que Pablo y Silas son ciudadanos romanos. Ellos están dentro de la jurisdicción de Roma, nacieron dentro geográficamente dentro de la jurisdicción de Roma. Entonces los guardias, dice, comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron, adivinen dónde, a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Y después se fueron. Esta es una historia de la paliza de Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron con esa paliza? Vemos un par de hombres valientes, vemos un par de hombres que no necesariamente dejan que la paliza los amedrente, más bien dejan que la paliza los haga
confiar más en Dios. A raíz de eso, salvación viene a la vida del carcelero y a su familia. A raíz de eso, los magistrados se dan cuenta de que ellos no pueden hacerle esto a alguna persona solamente porque creen en Cristo. Hay muchas cosas que podríamos sacar de este texto, muchas enseñanzas. Yo quiero centrarme en la parte que nos habla acerca de la paliza que recibieron Pablo y Silas. Y usted me dice, ¿por qué se va a meter en ese tema? Hay más cosas que hablar, cosas más espirituales que hablar. Déjeme decirle, muchas veces no hay nada tan espiritual como hablar acerca de nuestras heridas. Porque como dije al principio, muchos de nosotros vagamos por el mundo llenos de heridas. Déjeme hablar. ¿Qué es lo que pasa con esta paliza de Pablo y Silas? ¿Cuáles son 3 cosas que podemos rescatar de esta paliza que ellos recibieron que podrían ser de beneficio para nosotros? La primera cosa es que revela su identificación con Cristo. Ellos estaban identificados con el dolor de Cristo. Oiga lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo o en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. La identificación con Cristo es identificación en sufrimiento. Y Pablo le recuerda a los colosenses que él es un embajador de los sufrimientos de Cristo, de las aflicciones de Cristo. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo y si el cuerpo de Cristo recibió castigo, quiere decir que nosotros cargamos parte de ese castigo. Llevamos sus heridas de alguna manera. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, recuerden que en el mundo van a tener aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Por eso cuando entramos al mundo, cuando entramos a la sociedad pensando que por ser cristianos no vamos a tener ningún problema, vamos a ser lindos y vamos a ser ricos, estamos soñando. Es una utopía pensar en esto, porque si entramos con la mentalidad correcta, la mentalidad bíblica a nuestra sociedad, vamos a saber que de alguna manera vamos a reflejar a Cristo, no solamente en su gloria, no solamente en sus enseñanzas, no solamente en la salvación que Él trae para el mundo, pero también en sus sufrimientos. Es una identificación con lo que Él padeció, golpes, heridas y dolores. Estos no son autoinfligidos, sino que vienen de parte de otras personas. Estos son los dolores que nos causan otros. Los dolores que la gente con la que vivimos, que la gente que conocemos, es más, que algunos desconocidos nos han dado. Isaías 53, 4, 5 nos lo pone de una manera más directa. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida a través del creyente. La vida de Cristo es reproducida en el cristiano por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay una identificación con Cristo en nuestra vida, porque si estamos a través de nosotros, Cristo vive por el Espíritu Santo que mora en nosotros, quiere decir que vamos a identificarnos no solamente en sus triunfos, pero también en sus dolores, en su sufrimiento. Pablo se lo recuerda a los Gálatas, en Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo, yo ya no vivo, ahora Cristo vive en mí. Si queremos la corona de Cristo, la corona de victoria que Cristo ofrece, vamos a tener que pasar también por su cruz. Entonces, esta paliza que ellos reciben es una identificación con Cristo. La segunda cosa, lo que revela la paliza que ellos reciben, es la desesperación del enemigo. Revela que el enemigo está tan desesperado por deshacerse de los seguidores de Cristo que llega a cualquier límite para lograrlo.
Esto significa que Satanás los consideraba una amenaza a Pablo y a Silas. Una amenaza que tenía que tratar de destruir para que su oscuridad pudiera prevalecer. Juan 10:10. El enemigo viene para matar, para robar y para destruir. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no se va a meter con quien no es una amenaza. Ahora, esa es una línea muy fina que divide. Entonces, ¿cuál sufrimiento viene del enemigo? ¿Y cuál sufrimiento es no necesariamente que viene del enemigo? Sufrimiento es sufrimiento. Venga de donde venga. La cosa es, ¿qué va a hacer usted con ese sufrimiento? Esa es la respuesta. Algunos sufrimientos de los cristianos significan que estamos representando bien a Cristo. Pablo y Silas se convirtieron en una amenaza al destruir el poder del mal, en la vida de esta chica. Entonces, el enemigo ya no tiene un instrumento para poder actuar. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8, manténganse alerta, su enemigo el diablo anda rondando como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No quiere decir que cada vez que somos golpeados es porque somos cristianos, necesariamente. A veces es por ser cretinos, no cristianos. A veces nosotros nos autoinfligimos el dolor y los golpes que nos han dado por nuestras acciones, porque es una consecuencia de lo que hemos hecho. Pero muchas veces este dolor que nos causan otras personas, pensamos, ¿por qué estoy sufriéndolo? Algunos de esos dolores, déjeme ser bien claro aquí, algunos de esos dolores sí es por ser cristianos. Es por seguir a Cristo. Es por mantener un estándar de vida moral y espiritual alto. Es por decirle no a algunos placeres de la vida. Es por decirle no a la desobediencia a Cristo. Mucho dolor que viene para nosotros los cristianos, especialmente en países cerrados al cristianismo, mucho de ese dolor viene por seguir a Cristo. En este país, en América o en muchos países de Europa, no entendemos eso porque tenemos la libertad completa de hablar acerca de Cristo, de representar a Cristo en todos los aspectos de la vida. No sabemos lo que es estar limitados y sufrir por Él en realidad. Pero cuando el enemigo está suficientemente desesperado, porque lo que estamos haciendo representa a Cristo sumamente bien, nos va a atacar. Esa es la segunda cosa. La tercera, la paliza que ellos reciben revela el nivel de madurez que tenían ellos. Nunca sabrás cuán avanzado estás en el proceso de maduración, sino hasta que hayas sido golpeado. El hombre que recibe muchos golpes es el hombre que va a ser levantado a una estatura de madurez más alta posiblemente. Usted me va a decir, pero para ser maduro voy a necesitar sufrir. Posiblemente sí, porque si no, usted no va a entender todos los aspectos de la vida. Los azotes de la vida revelan lo que hay dentro de nosotros. Y si no recibimos azotes en la vida, si todo es 100% bueno, si la vida es un campo de rosas donde podemos tener felicidad y tranquilidad todo el tiempo, no va a revelar mucho de nosotros, de nuestro verdadero carácter. Cuando eres golpeado verbal, emocionalmente o físicamente, vas a tener la oportunidad de ver cuánto ha hecho el Señor en tu vida o cuánto no. Los cristianos somos como bolsas de té. Usted sabe las bolsitas de té. Solo se sabe cuál sabor tenemos hasta que estamos dentro del agua caliente, dentro del agua hirviendo. Y muchas veces yo me pregunto, ¿qué es lo que va a revelar a Cristo en mí? Muchas veces van a ser las dificultades. Porque los golpes inesperados son los que revelan más de nosotros, los que no nos esperábamos. Esos golpes que nos encontramos a la vuelta de la esquina, esos son los golpes que muestran más quiénes somos nosotros. No importa de dónde vengan, si son pruebas de Dios o si son dolores del mundo caído que nos da o si son tentaciones, de donde sea que vengan, revelan el nivel de madurez de nosotros. Y aquí Pablo y Silas revelan un nivel de madurez
súper alto. En el crisol, dice Proverbios 17, en el crisol o en la brasa se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Entonces, estas son las palizas, la paliza que recibieron Pablo y Silas. Eso es lo que revelan. ¿Qué revelan las palizas que usted ha recibido? ¿Qué revela el dolor que usted ha traído por tanto tiempo? ¿Qué revela todos los dolores, los golpes, los castigos que usted ha tenido que sufrir a través de los años, ya sea verbalmente, ya sea por algún desprecio, ya sea físicamente, sexualmente, porque hay tantos de nosotros que cargamos tantos dolores? ¿Qué es lo que van a revelar? Déjeme decirle 3 cosas al respecto, para ponerlo más en términos prácticos. Las palizas que recibimos pueden hacer 2 cosas. Nos pueden hacer cautivos o nos pueden hacer cantar. Los golpes nos hacen cautivos o nos hacen cantar. Porque siempre vamos a recibir golpes en la vida. Algunos son demasiado constantes. Algunos han sido una y otra vez, nos han golpeado una y otra vez. Llueve sobre mojado, la copa está rebosando, no de gozo, más bien de dolor. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a recibir tanto castigo? Lo que sale de esas experiencias es lo que va a revelar quiénes somos. Porque nos pueden hacer cautivos estos dolores y estas experiencias. Recuerden, el carcelero se lleva a Pablo y los pone en el rincón más oscuro y les pone el cepo en los pies y en las manos. Eso es razón suficiente para pensar que ellos fueron hechos prisioneros, que ellos fueron hechos cautivos de su opresor, del instrumento de opresión, que en ese momento era el cepo. Y nos puede hacer pensar que los dolores en la vida, que las palizas que recibimos en la vida por otros, nos pueden quitar la libertad completa. Nos puede limitar los pies y las manos. Y usted que ha recibido algunas palizas en la vida, usted que ha sido herido, quizás en algunas otras iglesias, quizás hasta en nuestra iglesia, usted que ha sido herido en el pasado por su padre, por su madre, por alguno de sus hermanos, por algún miembro de su familia, usted que ha sido herido por algún jefe en algún trabajo, usted que ha sido herido por algún extraño en la calle, esto aplica para usted. Porque posiblemente esas heridas lo han hecho esclavo, lo han hecho cautivo. Y esos golpes de la vida mezclados con pecado producen cautividad. Déjeme leer lo que Jesús dice en Juan 8, 36 y 37. Dice, así que si el Hijo los libera, le está hablando de sí mismo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él está hablando a los judíos. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Y es aquí donde me llama mucho la atención. Los judíos querían hacerle daño a Jesús, querían apalear a Jesús. Pero Él les está diciendo, nadie los va a hacer libres, solo yo. ¿En dónde está tu libertad? Y es muy difícil, usted sabe, es muy difícil encontrar libertad cuando estamos tan dolidos, cuando tenemos tantas heridas en nosotros. Porque puede ser que has estado cautivo por tanto tiempo que ya ni siquiera te das cuenta que necesitas libertad. A veces la cautividad es tan profunda en nuestras vidas que ni siquiera sabemos que la libertad existe allá afuera, porque estamos atados. Eso es lo que conozco. Mateo 21 nos cuenta esto. Hoy tengo muchas escrituras para poder coordinar lo que estoy diciendo. En Mateo 21 se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó a Jesús.
se le acercaron. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Por supuesto, nunca falta alguien que está completamente eh, ah, lleno de amargura. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús, ¿no has leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este versículo? Pablo y Silas cautivos, con el cepo en las manos y en los pies, completamente heridos, apaleados de todo el día que les han dado. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a cantar. La libertad de un niño es la que lo hace libre. La libertad de un niño es la que lo hace cantar, por supuesto, la libertad lo hace libre. La libertad de un niño lo hace cantar. Y estoy pensando en mi hija, en Yasmín, que pasa casi todo el día cantando, porque ella sabe que es libre. No importa lo que le haya pasado. Ayer se cayó, estaba en su scooter, bueno, en realidad en el de su hermano, que no sabe manejar muy bien, y cuando escuchamos fue los llantos que venían desde afuera. Entonces la trajimos y tiene un gran raspón en su pie. Le sangraba bastante y demás. Entonces se lo limpié y estuvo mejor. Sin embargo, quedó afectada por su herida, por su dolor. Y sin embargo, antes de dormir, la escuché cantando. Y fue la mejor ilustración para este sermón. Porque Pablo y Silas cantaban y oraban a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración, de un corazón que emana agradecimiento por lo que Dios ha hecho por él. Este es el corazón de adoración. Ah, y me hace pensar lo que dice el texto, la música o las canciones que ellos estaban emitiendo, Pablo y Silas, eran para Dios, cantaban y oraban a Dios, cantaban a Dios. ¿A quién cantaban? A Dios. ¿A quién oraban? A Dios. Y estoy pensando en la música que hoy cantamos, mucha de la música, porque yo creo que mucho de lo que cantamos canta para nosotros, para hacernos sentir mejor acerca de quién Dios es. En lugar de cantarle a Dios sin importar cómo yo me siento, por quién Él es. Y esa es la gran diferencia de la adoración. Ah, porque cuando nos adoramos a nosotros mismos estamos cantando por lo que sentimos, no por lo que sabemos de Dios. La adoración canta, ora, adora, sin importar lo que está pasando en nosotros. ¿Es difícil? Claro que sí. Por eso es adoración. ¿Es difícil? Claro que sí, porque es una actitud que define a los que seguimos a Cristo y a los que no. Porque esa actitud en la vida va a definir lo siguiente. Y es el siguiente punto que tenemos. Porque no es lo mismo estar golpeado que vivir herido. No es lo mismo estar golpeado y recibir palizas que vivir completamente dentro de esa paliza y dentro de esa herida. Porque todos hemos recibido golpes. Algunos hemos sido abusados más terriblemente que otros. Algunos hemos recibido castigo de personas que amamos más que otras personas. La diferencia es que algunos, aunque hemos sido heridos, no cargamos con el dolor de las heridas, pero algunos sí. Algunos siguen cargando el dolor que esas heridas les causaron. La vida, déjeme decirle, la vida no se trata de cuántas cicatrices y heridas tienes. La vida se trata de si la has sabido vivir. Y de eso estamos hablando. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pablo y Silas entendían eso. Las circunstancias no eran parte de su entendimiento de Dios. Las circunstancias eran una buena razón para seguir alabando y adorando a Dios. Ellos no querían cargar sus heridas con ellos.
Algunos son cautivos de las palizas recibidas por otras personas. Lo que alguien nos dijo, lo que alguien nos hizo, el dolor que alguien nos causó físicamente, emocionalmente, con palabras, porque alguien no me trató de la manera correcta. Puede que todavía eres cautivo de esas memorias, de esas experiencias que te dejaron marcado. Ahora, no estoy hablando de que vamos a olvidar el dolor necesariamente, pero el dolor ya no nos va a doler lo suficiente como para ser la cosa principal en nuestra vida. Porque toda persona que se cruza en la mente no debería tener acceso a tu corazón. Y usted sabe de lo que estoy hablando porque usted recuerda a esa persona que le hizo tanto daño, a ese jefe, a ese padre, a esa madre, a ese pastor, a ese hermano de la iglesia, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo que te causó tanto dolor, que te rompió el corazón, el alma. ¿Qué palizas has tenido y que te han dejado heridas tan profundas que hoy todavía las cargas? Hoy todavía estás cargando ese dolor. Este sermón es para ti, porque quiero decirte con esta última cosa que quiero hablar, que hay esperanza. Porque siempre habrá alguien que nos lave las heridas. Siempre habrá alguien que nos lave las heridas y déjeme decirle, y viceversa. Siempre habrá alguien a quien podamos lavarle las heridas, porque de eso se trata. Esta es la comunidad del cuerpo de Cristo. De la misma manera que hemos sido golpeados por alguien, puede ser que nosotros hayamos golpeado a alguien. De la misma manera que alguien necesita que nosotros le lavemos las heridas, puede ser que nosotros necesitamos que alguien nos lave nuestras heridas, porque todos tenemos heridas profundas o superficiales, nuevas o antiguas, grandes o pequeñas. Todos hemos herido a alguien de la misma manera. Todo. Somos tanto perpetradores como los objetos del dolor. El carcelero posiblemente fue parte del grupo que golpeó a Pablo. Él mismo posiblemente le dio algunos azotes a Pablo. Tal vez él fue el verdugo que le dio los azotes con intención. Pero ellos decidieron no tomarlo en cuenta. Y de alguna manera, eso posiblemente fue algo inspirador para el carcelero en el momento de sacarlos de la cárcel, llevarlos a su casa y lavarles las heridas. Porque déjeme decirle algo, todos tenemos heridas, lo he repetido muchas veces, porque de esto se trata este sermón, de nuestras heridas, de cuán apaleados estamos algunos de nosotros por algunas personas, o por la vida, o por muchos grupos, o por algunas personas en particular. Pero si quieres que una herida sane, vas a tener que dejar de tocarla. Eso fue lo que decidieron Pablo y Silas. Ellos no decidieron enfocarse en sus heridas, decidieron enfocarse en Dios, el único que podría sanarlas. Y entonces, ¿qué reciben? A alguien que quiere lavarles las heridas. ¿Y quién les lava las heridas? El mismo verdugo que se las propició. ¡Wow! Esto solo pasa en el reino de los cielos. Su verdugo les lava las heridas. Increíble. Ahora, déjenme decirle algo. Él les lava las heridas, no las sana. El único que puede sanarlas es Dios. Habrá alguien que necesita que le ayudes con su herida para que no se infecte. Habrá algún hermano que ha sido herido profundamente, que tiene una herida profunda y va a necesitar a otra persona para que le ayude a lavar esa herida. Porque esa herida, si la dejamos abierta, si la dejamos sucia, puede infectarse y puede causar mucho dolor. Cuando queremos sanar las heridas de otros y las nuestras, a veces queremos poner la medicina incorrecta. A veces ponemos la medicina incorrecta. Y entonces venimos tratando de ayudar a otra persona con su herida y lo que hacemos es le agregamos culpa, le agregamos amargura, le agregamos ira, le agregamos lástima. Y eso agrega más dolor a esa herida. Entonces, tenga mucho cuidado a la hora que quiera ayudar a alguien a lavar su herida. Solo lávela. Solo cúbrala de cuidados. Solo trata de desinfectarla.
trate que no se infecte con más dolor, con más amargura, con más ira, con más lástima, con más odio. Por eso su papel es tan importante. Somos los elementos de reconciliación, dice el Nuevo Testamento. Nosotros traemos el mensaje de reconciliación al mundo. Para lavar las heridas siempre estarán los amigos. Siempre va a haber gente que quiera venir y decir, yo soy el paño de lágrimas, venga y hable conmigo si ha sido golpeado. Pero muchas veces no quieren limpiar la herida, quieren dar la medicina incorrecta para sanarla. Tengan mucho cuidado, porque todos estamos heridos. La diferencia entre que todos estemos heridos o no es que cuando hay heridas en todas las personas, no necesariamente quiere decir que todos hemos madurado a través de esas heridas. Pero aquí en su iglesia hay mucha más gente que ha sido herida igual que usted. Mucha más gente que ha recibido dolor. Y mucha gente que quisiera ayudarle a limpiar sus heridas. Hay mucha gente dentro de nuestra congregación que necesita que usted venga para limpiar sus heridas. De eso se trata la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, que aunque está herido, está unido. Porque para sanar las heridas está Jesús. Nosotros las limpiamos, Él las sana. Y es aquí donde quiero hablarle a usted que ha sido herido tan profundamente. Le quiero hablar a usted que ha cargado el dolor de sus heridas por tanto tiempo y no sabe qué hacer con ello. Le estoy hablando a usted, el que tiene muchos años en el cristianismo y todavía no sabe cómo dejar ir el odio y el resentimiento. No sabe cómo dejar ir toda la tristeza y el dolor que le causa pensar en eso que le hizo alguna persona en el pasado. En cómo te tocó tu papá. En cómo te castigó tu mamá. En el abandono que quizás has recibido de parte de alguien. ¿Y qué podemos hacer con eso siendo parte del cuerpo de Cristo? Lo único que podemos hacer es limpiarnos las heridas mutuamente y dejar que venga Cristo y nos recuerde sus palabras en Mateo 11:28. Vengan a mí. Vengan conmigo. Como el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Vengan conmigo todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo les voy a dar descanso. Porque ese es el principio de la adoración, el descanso. Recuerden, la semana pasada hablamos del día de reposo, el séptimo día, el día cuando Dios descansa. ¿Necesitaba Dios descansar? No, solamente necesitaba darnos un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer si le damos toda nuestra vida, si dejamos que Él cree nuestra vida, si dejamos que Él sea nuestro creador, nuestro Dios, es descanso. Y quizás usted no ha encontrado el descanso que necesita por el dolor que ha cargado por tantos años. Porque te han golpeado demasiado. Porque te han herido demasiado. Porque has golpeado a otros demasiado. Porque has dado palizas que piensas que te van a aliviar el dolor de las palizas que tú has recibido. Estás cansado de cargar tantas heridas. Estás cansado de no saber vivir. Estás cansado de tu resentimiento porque estás constantemente resentido con lo que te dicen otras personas, porque esa herida sigues tocándola. Y la herida que se sigue tocando no puede sanar. Estás constantemente molesto, indispuesto y no entiendes por qué. Hoy puedes venir a Jesús. Él te está diciendo, ven, estás agobiado, estás cansado de cargar tanto dolor. Yo quiero hacerte descansar, yo quiero ponerte en un lugar de adoración, donde puedas cantar, donde puedas orarme, donde puedas ser completo. No vas a dejar de ser golpeado, no me malinterpretes, pero vas a encontrar descanso. Vas a tener heridas, el mundo te va a herir, las personas te van a herir, pero hay gente que te va a ayudar a limpiarlas.
aunque estés herido. Vas a tener malas experiencias, pero Él te invita a cantar en vez de ser esclavo de tus experiencias. ¿Quieres esto? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres dejar que la paz de Cristo pueda entrar a ti a pesar de todo lo que has cargado durante toda tu vida? Yo quiero orar por ti. Entonces, porque este es el momento de decisión en el que sigues cargando tu dolor y tus heridas y sigues andando golpeado por el mundo, por la vida, o dices, no, es suficiente, me han apaleado, me pusieron en el cepo, me echaron en el cuarto más oscuro, en la cárcel más profunda, pero yo necesito salir de aquí. Yo necesito aprender a cantar de nuevo. Yo necesito aprender a orar de nuevo. Yo necesito aprender a descansar de nuevo. Necesito convertirme en un adorador y no en alguien que está herido constantemente. Señor, yo oro por aquellos que están con tantas heridas, que tienen tanto dolor en su vida. Recordando que tú fuiste traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre ti recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y que gracias a tus heridas hoy podemos ser sanados. Bajo ese principio queremos orar a ti. Bajo ese refugio que tú ofreces, bajo la solución de que tú puedes sanar nuestras heridas, las heridas que nos han dado, las palizas que hemos recibido a través de la vida. Es que venimos a ti y queremos hacernos acreedores de la promesa de que podemos descansar en ti. Porque, como lo dice el libro de Salmos, tú restauras a los de corazón quebrantado y cubres con vendas sus heridas. Eso somos nosotros hoy. Queremos que cubras nuestras heridas. Queremos ser como Yasmín, que las heridas son profundas y sangran y se ven feas, pero queremos que nuestro Padre nos tome, nos sane las heridas, nos ponga la curita, la venda, para poder empezar a cantar de nuevo, para empezar a ser libres, para saber descansar en ti. Es mi oración en el nombre del Señor Jesús, el sacrificio grande de la humanidad. Amén. Que sus heridas no vayan más con usted. Que sus heridas puedan ser limpiadas. Que sus heridas puedan ser sanadas. Ya no tienes que andar golpeado. Nos vemos la próxima. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros un fin de semana más. Esperamos que hayan disfrutado el mensaje y que los haya retado también. Parte del reto es ponerlo en práctica. Así que escojan algo que puedan poner en práctica esta semana, algo que puedan compartir con otra gente también para que ellos lo puedan practicar. La idea es que el mensaje de Jesús llegue a todo el mundo y eso es responsabilidad de ustedes y de nosotros. Todos juntos podemos hacer la diferencia. Así que no lo olviden, si necesitan información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram, o se pueden unir y suscribir a las páginas de Facebook y YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.